En el siglo XI, los reinos cristianos que habían surgido en Europa occidental, luego de la disolución del Imperio Romano de Occidente y del Sacro Imperio Romano Germánico y otros reinos o principados, impulsados por la conquista de Palestina por los musulmanes, se lanzaron a la tarea, en primer lugar, de expulsar a los musulmanes de lo que ellos llamaban la Tierra Santa, y en segundo lugar, ocupar esos territorios para aprovechar las ventajas económicas que ellos podían tener. Fue un movimiento político religioso que se dio en llamar las Cruzadas. La empresa conquistadora tuvo un éxito parcial y temporario, pero de todas maneras permitió que los cruzados ocuparan Jerusalén y otras ciudades del Oriente Próximo y se establecieran con cierta permanencia en ese lugar y en otras plazas fuertes en el Mediterráneo oriental. Al estar establecidos los cruzados lejos de sus tierras de origen y por lo tanto sin acceso a sus cofres de disponibilidad económica inmediata, se desarrolló una organización que al mismo tiempo que cumplía fines políticos y religiosos, comenzó a ocuparse de trasladar valores económicos del occidente europeo a las tierras ocupadas del cercano oriente y viceversa. Esta organización eran los templarios. Los templarios fueron una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media. Fue fundada en 1118 por caballeros franceses, liderados por Hugo de Payns, y se mantuvo activa durante casi dos siglos. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén y a la ciudad portuaria de Jaffa. La orden era la organización más grande de Occidente, en todos los sentidos, desde el militar hasta el económico, con más de 9.000 encomiendas repartidas por toda Europa, unos 30.000 caballeros y sargentos, más los siervos, escuderos, artesanos, campesinos, etc. Tenía más de 50 castillos y fortalezas en Europa y Oriente, una flota propia anclada en puertos propios en el Mediterráneo, como Marsella y en La Rochelle, en la costa atlántica de Francia. Todo este poder económico se articulaba en torno a dos instituciones características de los templarios, la encomienda y la banca. Pero esta última permitía mantener en pie un flujo de dinero constante que permitiera subsistir al ejército defensor en la llamada Tierra Santa. Cuando la orden de los templarios fue desmantelada, aparecieron otras instituciones bancarias que continuaron cumpliendo un rol comercial y financiero similar. Una de ellas, tal vez la más importante, fue la Banca de Medici, que era una institución financiera creada por la familia Medici durante el siglo XV en Italia. En ese siglo fue el banco más grande y de mayor reputación en Europa. Se estima que a mediados de aquel siglo, la familia Medici llegó a ser la más rica del continente. La estimación de su fortuna sigue siendo muy complicada debido a que gran parte de sus riquezas se encuentran en obras de arte, en tierras y en oro. La riqueza del banco de Medici sirvió a la familia Medici para expandir su esfera de influencia económica y política más allá de las fronteras de Italia. La banca Medici hizo una notable contribución al ejercicio de la banca, creando el sistema de contabilidad doble, separando en sus libros los créditos y los débitos. El primer Medici en entrar en el negocio de la banca fue Giovanni di Medici, apoyado por las comisiones recibidas por la administración de los bienes papales y los beneficios de la producción textil florentina. Y así fue alcanzando en vida una gran influencia en los asuntos políticos italianos y florentinos, a tal punto que financió, entre otras cosas, la conclusión de la cúpula de la Catedral de Florencia, así como el apoyo a numerosos artistas florentinos y de otras partes de la península itálica. Se puede decir que en gran medida el periodo artístico denominado Renacimiento del siglo XVI se debe en alguna medida al apoyo económico de los Medici.
Mientras los Medici desarrollaban su imperio financiero en Italia, en la península ibérica los reyes españoles habían comenzado su aventura colonial en las Américas. Como resultado de la ocupación de los territorios americanos por la corona española, y en particular de la explotación de las minas de plata en Potosí y en México, el gobierno español comenzó a acuñar su propia moneda, dando lugar a un nuevo e importantísimo impulso a las bases del capitalismo financiero en los siglos XVI y XVII. La moneda de plata que España comenzó a acuñar a partir de la plata de sus minas fue el peso. En las monedas acuñadas se incluían las imágenes de las llamadas columnas de Hércules, o sea, del estrecho de Gibraltar, y una banda escrita con las palabras plus ultra, desplegada entre las columnas. Plus ultra quiere decir más allá. Esa frase buscaba recordar que antiguamente se utilizaba una frase parecida, non plus ultra, que quiere decir no más allá, como el símbolo de la inaccesibilidad del mar océano más allá de las columnas de Hércules, o sea, del estrecho de Gibraltar. Las columnas, junto con la banda escrita, donde decía plus ultra, pasaron a ser el símbolo que se habría de utilizar en el futuro en todo el mundo para denominar las monedas de diversos países, desde los pesos a los dólares. El famoso símbolo internacional del dinero. Digamos que antes que llegara la plata de América a Europa, ya había minas de plata y otros metales preciosos en diferentes lugares en el continente europeo. En particular, se hizo conocida una mina existente en el territorio de Bohemia, el actual país checo, cerca de la ciudad de Hachimov, en un valle que se denominaba Joachimthal. Las monedas acuñadas a partir de esas minas, desde 1517, se denominaba Joachimthaler, apocopadas a Thaler. La palabra Thaler, proveniente de Joachim Thaler, y otras derivadas, como talar o talero, comenzaron a ser utilizadas en Europa para denominar unidades monetarias de diferentes estados del continente. Finalmente, esa palabra también fue adoptada en el lenguaje común de las colonias británicas en América del Norte, transcrita como dólar. En vez de talar, se transformó en dólar. En ese momento, en las colonias de América del Norte, se utilizaba esa palabra para denominar la moneda en curso en las colonias inglesas, que era el peso español. Cuando los Estados Unidos comenzaron a acuñar sus propias monedas, algunas décadas más tarde, ese nombre persistió y pasó a ser ya en los siglos XX y XXI la denominación de la unidad monetaria de los Estados Unidos, el dólar, que se habría de constituir también como la principal unidad monetaria utilizada a nivel global.